Yo sé, hermano, cómo llevar tu vida diaria, cotidiana. A veces, aquellos que tenemos ansiedad, ganas, fervor de hablar de la palabra del Señor, muchas veces nos encontramos en la vida en un lugar cualquiera, hablando con personas comunes. Y siempre está en nuestro espíritu esa posibilidad de sembrar ese grano, esa semilla que pueda aprender, o liberar de nuestra boca una palabra, como para que allí se entalle un diálogo con esa persona que a veces no quiere, ni conoce, ni reconoce a Cristo, y muchos dudan inclusive de la presencia de Dios. Pero también en el momento en que, como hijos de Dios, abrimos nuestra boca y proclamamos la palabra del Señor, el enemigo, y muchas veces quizás te ha pasado, te contraataca, te pega o te tira una puñalada o una trompada, como quien diría, para ver si te descolocan en ese mismo momento. Yo recuerdo una vez hablaba en una oficina con un abogado que él cree poco en Dios, pero entonces, como yo sabía, trataba de alguna manera de sembrar allí la palabra del Señor. Y cuando él me justificó cierta y determinada cosa, le dije: bueno, sabemos, quienes creemos en Dios, sabemos que esto ha ocurrido y seguirá ocurriendo, porque ya Cristo lo dijo en su paso aquí por la tierra. Y él en ese momento me saltó de una manera y me dijo: a ver vos, que estás tan cerca de Dios, que tenés esa cercanía supuestamente con Dios, ¿cómo justificás las actitudes de aquellos que dicen ser cristianos? Y me dio un nombre determinado de una persona y me dijo: ¿cómo esta persona que dice ser evangélica, que conoce de la palabra de Dios, tiene y actúa de esta manera en su vida diaria? Es que debemos estar armados, preparados y lúcidos cada vez que hablamos y pedirle al Señor discernimiento. Y en ese momento el Espíritu de Dios me trajo a mí y le dije: lo que pasa, mi querido amigo, que como dice la palabra de Dios, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quien hace la voluntad de mi Padre. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra de Dios. Si vos, como un hombre que desconocés, seguramente tendrás testimonios para dar de que esta persona que dice ser evangélica transita por la vida por caminos distintos y diferentes a lo que aparentemente los hijos de Dios deberíamos transitar. No es un problema de Dios. No quiere decir ello de que Dios no exista, sino que muchas veces los hombres, a través de nuestras actitudes, de nuestra manera de ser, borramos con el codo lo que muchas veces pronunciamos con nuestra boca y dejamos mal sentado y mal parado, como quien diría, el testimonio de Jesucristo. Es que en el mundo el diablo se ha encargado de ir rompiendo distintas costumbres que la humanidad tenía y nos vamos permitiendo cada día más. Pero también esa perversión entra a veces dentro de la propia iglesia. Es que los hombres de este tiempo nos falta integridad. Es la palabra que en esta noche quiero compartirte. Es la palabra que a veces anhelamos encontrar en el mundo y aún mucho más dentro de la casa del Señor. Con los hermanos, con los que compartimos, con los que están aquí y los que están en otro lugar. No importa en el templo en el cual mi hermano se congregue, sino que yo quiero y anhelo y ansío, y no solo yo, sino que es el anhelo de Dios, de que cada uno de sus hijos demos testimonio a través de nuestra integridad. ¿Y qué podemos decir de la integridad? Ser íntegro es aquel hombre, aquella mujer, aquel joven y adolescente que es recto, que no tiene dobleces, es hecho de una sola pieza. Más allá de las circunstancias en que la vida muchas veces le juega una mala pasada, quien es íntegro en lo bueno y es íntegro aún en los momentos de dificultades y de problemas. Mantiene su palabra
solo un detalle, la integridad. Sin lugar a dudas que es el gran detalle. Si sos y te considerás un cristiano y no tenés integridad, es una contraposición. No tiene sentido de que te llames cristiano y no tengas integridad. Si este mundo lo conducirían hombres íntegros, la vida de la humanidad sería absolutamente distinta y diferente. Pero el hombre, a medida que el tiempo avanza, se preocupa más por sus cuestiones personales, antepone ante todo su problema y su futuro, sin interesarle lo que le sucede al que tiene al lado. Él va por lo suyo. Él no le importa las consecuencias que los demás paguen. Mientras yo me encuentro bien, mientras yo me sienta prosperado, mientras mi futuro sea asegurado, ¿qué importan los demás? Ya no es una virtud para resaltar aquellas personas que en el mundo se manejan con integridad. El mundo los mira como tontos. El mundo dice que ha dejado de aprovechar la oportunidad de prosperar económicamente, de escalar posiciones. El mundo te pondera la medida en que tu vida sea próspera económica y vayas escalando en las empresas, en tu trabajo y tengas posesiones. Ese a ese le llaman éxito, le llaman triunfador. Más allá de la manera en que haya logrado esos éxitos y de la forma en que haya llegado a tener esa posesión. Pero quiero decirte de que la falta de integridad no es una novedad en el mundo. Si vamos a la Santa Palabra de Dios, allí en Hechos 5 está el relato de Ananías y de Zafira. Estos dos, este matrimonio que integraba la iglesia naciente, la iglesia de los hechos como la conocemos, aquella iglesia a la cual el Espíritu de Dios había sido dado en Pentecostés y todos estaban fervientes y ardientes por llevar la palabra del Señor y dar testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Este matrimonio tuvo una mala acción que la pagaron muy caro. Rompieron el compromiso que había. Los hijos de Dios por aquel entonces se habían comprometido mutuamente entre sí, que cada una de las posesiones que ellos tenían no eran propias, sino que pertenecían al conjunto de la iglesia, que no había diferenciación, que todo lo que poseían le pertenecía al hermano y a los hermanos que estaban allí. Pero Ananías y Zafira rompieron con aquel compromiso, con aquel pacto que habían realizado. Y si leemos Hechos 5, viene el relato diciendo de que Ananías tomó una heredad que tenía y la vendió, y poniéndose de acuerdo con su esposa, tan solo llevó una parte, una porción a la iglesia, pero la otra se la escondió, se la embolsilló, la guardó para su vida futura, para asegurarse su futuro sin interesarle a los demás. Pero allí el Espíritu de Dios le trajo revelación a Pedro, y Pedro le reprendió diciéndole: ¿por qué has permitido que Satanás te llene el corazón? No le has mentido al hombre, sino que le has mentido a Dios. Y dice Hechos 5:5 que al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Y nos relata también la Biblia que pasadas 3 horas, lo mismo le aconteció a Zafira, su esposa, por haber estado en común acuerdo con su esposo y tener aquella actitud. Ella también, en un instante, expiró y ambos fueron sepultados.
En la iglesia naciente no había lugar para chantaje. En la iglesia naciente el Espíritu de Dios mantenía la pureza dentro de su iglesia. Y dice la palabra de Dios de que en aquella iglesia abundaban las señales y maravillas, veían los hombres de aquel entonces. Qué lástima que el Señor no sigue actuando de la misma manera. ¿Cuántas muertes de momento habría si los hombres que actuamos de mala manera, en el momento mismo de actuar de mala forma como le tocó a este matrimonio, deberíamos pagar con nuestra propia muerte en ese mismo instante? ¿Cuántos que se llaman hijos de Dios, poderosos, bendecidos, Dios les otorga dinero y posesiones, pero estos hermanos muchas veces quieren manejar la voluntad de Dios, ellos quieren manejar su dinero a su manera y a su criterio? No es la fórmula que Dios ha dejado. Dios quiere, Cristo quiere, de que si sos un hombre íntegro, en el medio de tu abundancia, traigas tu dinero, tu diezmo aquí al altar y se lo entregues al Señor. Y el Señor ha puesto y pondrá por los siglos de los siglos hombres y mujeres que están habilitados a manejar a la manera en que Dios quiere ese dinero. Pero muchas veces el hombre en su afán quiere darle a Dios, pero quiere determinarle a Dios de qué manera Dios debe usar el dinero que cree él que le pertenece, sin tener conciencia de que el dinero le pertenece a Dios. Dios ha dejado esta historia de Ananías y Zafira por los siglos de los siglos como ejemplo para la iglesia, para los cristianos, para que comprendamos que más allá de la miseria y de la necesidad que cada uno de nosotros estemos pasando, seamos íntegros ante Dios y no dudemos en ningún momento en diezmar, en dar lo que le corresponde a Dios, no a mí. Porque si Dios me otorga un trabajo, si Dios me da salud, si Dios me da la fortaleza física, Él necesita de que nosotros le recompensemos, le entreguemos tan solo el 10% y Él nos devuelve el 90% para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida. Pero el hombre maneja, dice, si le doy tanto, bueno, que los hermanos de la iglesia con esto se conformen. No le estás dando al tesorero de la iglesia ni a la comisión de diáconos tu dinero, se lo debes al Señor porque el Señor le pertenece. En cada actitud de la vida debemos actuar con fidelidad. Debemos ser hombres íntegros, aún en el dinero miserable que muchas veces cambia y transforma la vida de las personas. Por el vil dinero, el hombre cambia de pensamiento. Por el vil dinero, el hombre cambia su forma de ver, su óptica, y se aferra a veces al dinero porque cree que el dinero es el que le va a dar la felicidad. Cuando te enfermes, cuando padezcas situaciones difíciles en tu vida, en la vida de tu matrimonio, de tus hijos, de tus seres queridos, no hay dinero que alcance ni que lo pueda pagar porque la felicidad solo te la da Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Para los hijos de Dios, el testimonio de Ananías y de Zafira es contundente. Ninguna iglesia puede prosperar si en sus miembros hay falsedad. La hipocresía no le corresponde a los hijos de Dios, a quienes al menos creen llamarse hijos de Dios. Pablo nos habla de la integridad y nos dice que es indispensable para el crecimiento de la iglesia. Por eso si vamos a Efesios 4, en el versículo 15 y 16, dice así la palabra del Señor: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento por ir
edificándose en amor. Es necesario que como cuerpo de Cristo, que como integrantes de la familia del Señor nos mantengamos unidos y que nos movamos, como dice la palabra del Señor, unidos con las coyunturas. Lo representa Pablo como el cuerpo humano. Yo no puedo mover solamente mi pie y mandar a que mi pie camine si el resto del cuerpo no lo acompaña. Yo no puedo mover mi mano si el cerebro no recibe una orden de que mi mano deba ser movida. Es necesario de que nos mantengamos juntos, unidos, y que sepamos valorar al hermano que Dios ha puesto aquí en esta iglesia, no importa cuál sea su situación económica, cuál ha sido su pasado, de dónde viene y de dónde proviene, sino que en el nombre de Jesús sintamos de que lo debemos amar, de que debemos entregar de nosotros lo mejor, que debemos darle a nuestro prójimo, como dice el mandamiento dado por Jesucristo, que deberás amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso no solo debe quedar en el dicho, sino que debe pasar a la acción. Cuando yo me preocupo y me ocupo de la situación de mi hermano y soy capaz de estar con él en los momentos de dificultades para alentarlo y para decirle que en Cristo Jesús todas las cosas son posibles. El hombre de este tiempo clama integridad, pero practica el engaño. Individualmente cada uno trata de sacar para sí la mejor porción. Todos somos vivos. Todos no queremos desaprovechar, como dicen los políticos habitualmente, la situación. Tuve y me han puesto en este lugar, entonces considero de que este es mi momento. Debo sacarle el jugo al lugar donde estoy ocupando, porque no sé ni sé qué es lo que me va a pasar mañana. Es que no tenés seguridad porque Cristo no habita en vos. No tenés la capacidad de discernir y te llevas por delante, querés manotear lo que Dios esté al alcance de tu mano, porque Cristo no habita en tu corazón. Porque si sos un hombre íntegro, porque si sos un hombre que tenés las convicciones firmes en ese Cristo, que es el dueño del oro y la plata, ¿qué importa del futuro? Porque tu futuro está asegurado no por el hombre, no por lo que hayas hecho económicamente, sino porque el Espíritu de Dios ha de permanecer en vos. Si como iglesia nos mantenemos unánimes, unidos, y podemos reflejarle al mundo de que somos miembros de una iglesia, los cuales cada uno individualmente somos íntegros, seguramente vamos a reflejar al mundo, y al mundo le llamará la atención de aquellos hombres, mujeres, jóvenes y adolescentes que van a aquella iglesia. Tienen algo en particular, tienen una manera de proceder y de ser. El hombre y la mujer del mundo querrá decir, muchos de ellos, yo quiero lo mismo que tiene este hombre, yo quiero lo mismo que tiene esta mujer, yo quiero actuar de la forma en la que ellos actúan. ¿Qué es lo que necesito? Y allí es el momento en que alguno de nosotros deberá presentar el plan de salvación y decirle que en Cristo todo es posible. Es necesario que cada día hombres y mujeres que se llaman cristianos proclamen lo que decía Job. Si vas a Job 27, en el versículo 4 y 5, la palabra del Señor dice así: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad, dice Job. Ese Job que pasó, que supo estar allá arriba en el pináculo, en el estrellato, podríamos decir, de aquel que Dios lo sobreabundó en todo. Pero en el momento de la prueba y la dificultad, él se mantuvo íntegro. Él no renunció, él creyó, él se afirmó en la palabra del Señor y tuvo la convicción plena y la certeza de que aquello que le había sido arrebatado tarde o temprano, el Señor se lo iba a restituir. Y dice la palabra de Dios que le duplicó aún 2 veces más de lo que tenía, porque fue fiel a la palabra del Señor, se mantuvo firme, y por ello el Señor lo previó. Por eso te digo en el nombre de Jesús, hermano, más allá de la dificultad en la cual estés pasando, mantenete firme en los caminos del Señor, porque Él te recompensará su tiempo y te dará el doble
salmista alaba y destaca al hombre íntegro. Si vamos al Salmo 15, un salmo corto, pero un salmo preciso, un salmo que nos habla. Y allí el salmista en el Salmo 15 le pregunta a Jehová: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún curando el daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, dice la palabra del Señor. Qué hermoso salmo, qué hermosa la palabra del Señor, qué hermosa alegría, qué esperanza nos brinda. Pero vemos cosas cotidianas, hermanos. Vemos hombres y mujeres afligidos de que pasan por dificultades y problemas, y a veces recurrís a un hermano y le pedís dinero prestado, pero el hermano empieza a calcular cuánto interés te va a cobrar. Si eres un hijo de Dios, debes tener predispuesto en tu corazón a ayudar a tu hermano lo que él necesite, sin que siquiera le cobres un interés, no porque a mí se me ocurre, sino que la palabra del Señor lo dice. Porque si es ese dinero en el cual Dios te ha prosperado, no te pertenece a vos, lo podés tener en una caja fuerte, lo podés tener enterrado en un tarro donde lo quieras tener. Ese dinero sigue siendo del Señor. Te lo ha prestado para que lo administres, pero que lo administres de la manera en que el Señor quiere que sea administrado. Por eso, si ves a un hermano afligido, si ves a un hermano en las circunstancias más difíciles, y si Dios pone en tu corazón de que debes prestarle una determinada cantidad de dinero, prestásela en el nombre de Jesús. Y si ese hermano no te paga, no te devuelve el dinero, no solo deberá darte la cara y pedirte disculpas si es que realmente lo hace, sino que se la deberá ver con el Señor cuando llegue a la eternidad, porque allí recibirá el castigo que merece. Porque si se lo has dado de corazón, él de corazón deberá esforzarse, realizar las tareas que sean necesarias para volver a retribuir a su hermano lo que su hermano le dio en el amor del Señor. Dice que el que no habla ni tiene ningún reproche contra su vecino, que habla con verdad en su corazón, que no calumnia con la lengua, ni hace mal a su prójimo, aquel cuyos ojos al vil, el vil es menospreciado. Dice el verso 4 allí: al que aún curando el daño suyo, no por eso cambia. Muchas veces la vida te presenta dificultades y problemas, y a veces, si confesás con tu boca ciertas y determinadas cosas, vos mismo humanamente pensás: si yo digo esto, va a ir en contra de mi economía, va a ir en contra de mi familia, va a ir en contra de mi prestigio. ¿Qué importa tu economía, tu prestigio? Debes mantenerte firme, porque así lo dice la palabra del Señor. De esa manera demostrarás que no pones por delante tus intereses, sino que los primeros que tienes en tu vida son los intereses de Dios. Dice el Proverbio 11:1 que el peso falso es abominación al Señor. Y primeramente el Proverbio 20:10 dice: pesa falsa y medida falsa son las cosas que a Dios no le encantan, no le gustan. Es un distintivo para el hombre íntegro cumplir con su palabra. Como te decía recién, pase lo que pase y pese lo que pese, aunque vaya en contra de vos, como dice el Salmo 15:4, no importa, porque no estás midiendo tu conveniencia, sino que estás poniendo primeramente el testimonio que Dios quiere que des ante la humanidad. Dice el Proverbio 10:9:
El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La integridad del hombre no solo es para vos. Estás sembrando una semilla. Estás dejando una herencia. Estás dando una referencia que permanecerá por los siglos de los siglos y por las generaciones venideras. No es que debas ser íntegro tan solo para vos, para que el mundo te pondere y hable bien de vos. El mundo no solo dirá que sos un buen hombre, sino que dirá que sos un buen cristiano, que es lo más importante. Estarás dándole la gloria a Dios a través de tu actitud. Y como dice el Proverbio 27, camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. ¡Qué alegría, qué felicidad, qué gozo! Sentimos muchas veces cuando nos para alguien en la calle y nos habla de nuestros antepasados, de nuestros padres, y como la mejor referencia que pueda dar ese hombre, el testimonio, dice que tu abuelo, que tu bisabuelo, que tu papá y que tu mamá se manejaron por la vida con integridad, que fueron hombres y mujeres de una sola palabra, que no les importó el dinero ni la situación, que tuvieron un corazón limpio y dispuesto a ayudar y a colaborar con quien sea, que tuvieron siempre su mano tendida al necesitado y al menesteroso. No habrá dinero en el mundo, hermano querido joven, que te pueda recompensar, de que sientas esa felicidad, de que el mundo reconozca de que tu ser querido ha demostrado ser una persona íntegra a lo largo de su vida. Pero el mundo se maneja de aquello que muchas veces añoramos, más allá de que los jóvenes nos traten de viejo y queremos escuchar a veces el folclore o el tango, porque en ellos muchas veces se encierran palabras y frases sabias. Dice un famoso tango que el que no llora no mama y que el que no afana es un gil. Esa es la manera en la que el mundo se maneja. El mundo ve las situaciones de esta forma. Si no te tirás a menos, si no llorás, si no te haces el necesitado, si no pedís y zapateás, nadie te dará nada. Si no afanás cuando tenés la posibilidad de quedarte con un vuelto, sos un gil porque has dejado de perder la oportunidad. Esa es la manera en que el mundo piensa. También lamentablemente muchos hijos de Dios a veces caemos en la trampa de Satanás y somos tentados a quedarnos con muchos vueltos. Sabemos que ser íntegro traerá consigo un precio que debemos pagar. Quien se considera íntegro y quien decide llevar adelante una vida íntegra tendrá un costo que pagar. Muchas veces perderás relaciones que has conservado, que has tenido. Muchas veces por ser una persona íntegra perderás la amistad con algún hombre o alguna mujer. Muchas veces por ser íntegro se verá afectado tu trabajo. No te van a ascender muchas veces porque dicen aquellos que están habituados a la coima, de que una persona íntegra a veces es la piedra de tropiezo que tienen ellos. Entre los que están arriba y los que están tendiendo y pretendiendo escalar, cueste lo que cueste, el íntegro lo molesta. El íntegro es la piedra que tiene de tropiezo y muchas veces el íntegro es echado de un trabajo, es corrido de una situación y a veces el hombre se pregunta ¿por qué, Señor? Lo que pasa es que no vemos muchas veces con los ojos espirituales y entendemos de que quien está obrando no son los hombres, sino que es el espíritu de maldad que habita en los hombres. La integridad, hermano, te va a costar sacrificio, te va a costar dolor, te va a costar escalar muchas veces dentro de una empresa, pero ¿qué importa si el que habita en vos
es el que fundó al mundo, es el que habita en tu corazón. Ha derrotado al mundo y a Satanás, y tarde o temprano el Señor te ha de prosperar. Es inclusive para muchos el ser íntegro, es arriesgar quizás hasta su propia vida. Pero también, como te decía, tiene su recompensa. El saber soportar el estar perseguido por el mundo. Debemos sobreponernos a la batalla contra el enemigo, porque como te decía, no es muchas veces, como le digo y le comparto a los hermanos cuando hacemos el discipulado, muchas veces vamos a batallar contra el hombre. Es que quienes estamos afirmados espiritualmente debemos comprender de que la humanidad se mueve no solo por la fuerza del hombre contra el hombre, sino que tenemos que luchar contra los espíritus de maldad. Y los espíritus de maldad los vamos a combatir cuando seamos hijos de Dios y tengamos un espíritu de Dios y nos pongamos en nosotros la armadura de Dios y vayamos a pelear espiritualmente contra el enemigo, con los elementos que Dios nos ha puesto y nos ha provisto para poder afrontar las situaciones difíciles. Y eso es la palabra de Dios, es declarar que en el nombre de Jesús ningún espíritu inmundo va a venir a invadir mi vida, ni mi empresa, ni mi trabajo, ni mi familia, ni mi amistad, ni mi relación con mis hermanos, sino que el Espíritu de Dios que permanece en mí será la puerta, la llave necesaria para batir al enemigo. Es que muchas veces, y está muy bien que así sea, el hombre se afana por ser íntegro en el comercio, en la economía, y está muy bien que así sea, pero lo que debemos preservar fundamentalmente es nuestra integridad espiritual. Y si buscamos en la Biblia hombres íntegros, podemos tomar como ejemplo la vida de José. Y la vida de José la relata en Génesis 37, del capítulo 37 en adelante hasta llegar al capítulo 50 está relatada la vida de José. José, hijo de Jacob, aquel cuyos hermanos lo envidiaron, aquel cuyos hermanos lo vendieron, aquel cuyos hermanos se lo sacaron, cueste lo que cueste y pese lo que pese, fue vendido como un esclavo, como una cosa, pero él se mantuvo firme y leal. Él podemos decir que fue aquel hombre que tuvo rectitud y se mantuvo íntegro a lo largo de su vida. Él no guardó rencor, él no se vengó, no accedió a la tentación para ocupar un mejor sitio, soportó las injusticias de la cárcel. Pero dice la palabra de Dios que Dios estaba con José. Y si analizamos la historia fríamente, si la miramos así de un primer golpe de vista, decimos cómo Dios va a estar con José si su vida sucesivamente iba en degradación, si su vida se iba enterrando cada vez más. Seguramente muchos de nosotros, cuando pasamos por dificultades de la vida, decimos, los hermanos, el pastor, los que me predican, los que oran conmigo, muchas veces dicen de que Cristo habita en mi corazón, pero ¿qué pasa? Yo digo también y declaro por fe de que Cristo está en mi corazón, pero voy retrocediendo. Mi vida cada vez va más para atrás. Pero es que te vuelvo a repetir, hermano, no mires con tu mirada humana, sino que míralo con la mirada espiritual que Dios quiere. Porque pese a las dificultades que José tuvo, que Dios estaba con él en todo momento y en todo lugar. Y sabemos quienes conocemos la historia y quienes no lo conocen, te vuelvo a repetir, lee Génesis 37 en adelante y te vas a encontrar con la vida de José y vas a ver las maravillas que Dios hizo con este joven, que se mantuvo íntegro en todo momento. Él no le guardó rencor a sus hermanos pese a que estos lo vendieron. Él no se vengó de sus hermanos en ningún momento. Él fue tentado por la mujer de Potifar, porque Potifar cuando llegó a Egipto lo compró y vio de que todas las cosas que ponía en las manos y al cuidado de José eran prosperados porque Dios estaba con José. Y este hombre, Potifar, le entregó absolutamente todo a su cuidado. Pero dice la palabra de Dios que José era un joven, buen mozo,
Potifar, y aquella lo intentó seducir, pero él se mantuvo íntegro. Él no permitió acceder a aquella mujer y ella se vengó. Y por su venganza terminó injustamente este joven en la cárcel. Es decir, que cada vez peor, de ser vendido con sus hermanos, fue a trabajar como esclavo y allí demostró su capacidad y su integridad, pero después de eso, otro paso más atrás, fue metido injustamente en la cárcel, pero él siguió manteniéndose íntegro. Pero dice la palabra del Señor que también en el momento adecuado Dios lo exaltó. Vas a encontrar en el relato bíblico que José interpretó el sueño del rey, y que en ese sueño el rey había soñado con vacas gordas y con vacas flacas y con espigas engrosadas y con espigas totalmente arruinadas. Y él le manifestó al rey de que aquel sueño significaban 7 años de prosperidad y de gracia, pero que también vendrían sobre la tierra 7 años de pobreza, de dolor y de falta de alimentación. Entonces el rey vio de que Dios estaba con José, y dice la palabra del Señor que él fue exaltado y fue puesto como gobernador de las tierras de Egipto. Y sigue el relato de que él, Dios mismo, usó las circunstancias y la falta de la alimentación para que sus hermanos volviesen, y allí él los recibió con amor. Él les dio todo lo que necesitaban, y no solo eso, sino que también hizo traer a su anciano padre, y vivieron como familias. No hubo rencor, no hubo odio, no hubo oportunidad para José para vengarse, sino de que Dios estaba y seguía permaneciendo en él. Por eso es digno de ser destacado como un hombre íntegro, como nos relata la palabra del Señor. También hay otro hijo de Dios para destacar como hombre íntegro, y ese fue Daniel. Y si vas al libro de Daniel, allí nomás al comenzar verás que Daniel y sus 3 amigos, Sadrac, Mesach y Abednego, dice la palabra del Señor, me lo aprendí, no sé de qué manera, pero lo repetí 70 veces hasta que me salieron. Sadrac, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel. Ellos fueron hombres íntegros que nos han dejado un testimonio de que cuando tienes la convicción y la certeza en el Dios que crees, no importa las razones y las circunstancias y las pruebas por las cuales te vas a encontrar. Y dice que Daniel y sus compañeros fueron tan fieles a Dios que ni siquiera fueron comprados, porque los quisieron alimentar con una comida especial de la que comía el rey y con la bebida que bebía el rey, pero dice el relato bíblico que ellos se negaron absolutamente, porque ni siquiera de esa manera querían ser contaminados por aquellos hombres del mundo. Y cuando el rey Nabucodonosor creó una imagen y determinó un decreto de que su pueblo, todos los que habitaban allí en Babilonia, debían postrarse delante de aquella imagen cuando tocaba la bocina, ellos fueron y se negaron rotundamente a hacerlo. Y el rey vino y les dio una nueva oportunidad, y ellos dijeron no, porque no tememos a tus dioses, sino que tenemos plena confianza de que el Dios que está en nosotros, Él nos va a cubrir de ese horno del fuego al cual tú dices que nos vas a echar. Y dice el relato bíblico de que el rey se enfureció, hizo calentar 7 veces más el horno, y aquellos hombres, Mesach, Sadrac y Abednego, fueron echados en el horno de fuego. Pero el Espíritu de Dios estaba allí, y dice el relato bíblico de que el rey se sintió sorprendido y los hizo salir de allí, y ni siquiera sus ropas ni sus cabellos fueron tocados por el fuego intenso, sino que la presencia del Señor había sido manifestada a ellos. Y conocemos y sabemos
los medos persas. Eso fue el vientre que fueron los griegos, el vientre de bronce. Y eso fue los pies y las piernas de hierro, que fue el Imperio Romano. Absolutamente todos cayeron, absolutamente todos pasaron. Hoy vos y yo tenemos la bendición de vivir en el reino de Dios y su justicia, en el reino de Dios que permanece y permanecerá por los siglos de los siglos. Pruebas y dificultades para los hijos que quieren ser íntegros. Y dice el relato bíblico que más adelante, pese a que el nuevo rey de Babilonia era y guardaba un respeto especial sobre la vida de José, de Daniel, dice de que le hicieron una trampa y tendieron un decreto donde él clamaba y oraba a nuestro Dios. Entonces aquel rey, pese a la amistad que tenía con él, debió cumplir con la ley que había en Babilonia, y Daniel fue enviado al foso de los leones, pero dice el relato bíblico que ni los leones siquiera lo tocaron, porque Dios estaba con él. El premio de la fidelidad, el premio de la integridad, el premio de creer en ese Dios que es todopoderoso, había sido manifestado. Esa integridad tan admirable es la que nosotros hoy debemos tener, porque no es un cuento de hadas, es la palabra del Señor que ha sido relatada para que cada uno de nosotros la tengamos como testimonio. Pero sabemos que la máxima expresión de integridad se llamó Jesucristo. Se llamó y se llama ese Jesucristo que se mantuvo íntegro, puro, pese a las presiones y a las tentaciones que sufrió aquí en la tierra, pese a que el diablo muchas veces quiso impedir que él llegase a la cruz del Calvario. Él sabía cuál era su destino y no tuvo en ningún momento temor de caminar tras los pasos que su Padre le había dado. Ese Cristo que no guardó rencor por sus enemigos, ese Cristo que podría haber de un plumazo, como decimos nosotros, haber hecho desaparecer a sus enemigos. Él dejó que lo calumniaran, Él dejó que los escupieran, Él dejó que le hicieran padecer todo tipo de oprobio y de circunstancias difíciles de soportar, pero Cristo, Dios estaba en Él. Ese Cristo que ni siquiera tomó en cuenta la traición de Pedro por haberlo negado. Ese Cristo que le otorgó a Pedro una nueva oportunidad. Ese Cristo, como decían los hermanos de la alabanza, es el Cristo del cual te estoy hablando y vive hoy en cada uno de nosotros. Es ese Cristo que no le importa tu pasado. Es ese Cristo que te entrega cada día y en este día y en este tiempo que estás a tiempo y ahora a tomar de la mano del Señor esa hoja en blanco que Él te está entregando. Él te entrega cada día una hoja en blanco para que comiences a escribir una nueva vida, una vida guiada por Cristo Jesús. Y en este tiempo en que los hombres nos estamos acercando a la Semana Santa, muchas veces quizás nos preguntemos cuál es la manera en la que podamos pagar tamaño sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Te digo, hermano querido, que no habrá mejor manera de que te mantengas en tu diario vivir, en el lugar de tu trabajo, en la escuela, en la calle o a donde te encuentres. Le vas a pagar a Cristo el sacrificio que Él hizo, si es que realmente lo podemos pagar de alguna manera, siendo un hombre, una mujer, un joven íntegro, hablando, predicando la palabra del Señor, respetando la palabra que has dado, demostrándole al mundo de que se puede hacer las cosas de una manera distinta y diferente, que el dinero y las cosas pasajeras no importan, porque vos estás poniendo tu mirada, porque tú estás construyendo tu futuro en la patria celestial. Es por eso que te animo a que reviertas tu vida, a que transformes, a que des vuelta y a que dejes que el Señor te llene a través de tu Espíritu Santo y te puedas seguir sintiendo una mujer, un joven,
un adolescente, un anciano, un hombre íntegro, para la gloria de Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios de la gloria, oh Padre eterno, tú planificaste nuestra vida, Señor, pero somos nosotros los que nos resistimos, los que queremos emprender nuestro propio camino, los que te hemos fallado, Señor. Lo reconocemos, somos pecadores, somos soberbios, somos altaneros, altivos, nos creemos inteligentes y sabios, Señor, y muchas veces hacemos las cosas a la manera nuestra. En el nombre de Jesús, yo te pido de que nos perdones, de que tengas misericordia de nosotros como siempre lo has tenido, Señor. De que nos sobreabunde, que abras nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Padre, entregamos esa hoja en blanco, la tomamos de tu mano en esta noche y te decimos, Señor, queremos comenzar a escribir una nueva vida distinta y diferente, una vida como la de José íntegra, una vida como la de Daniel y de sus 3 amigos, que no tuvieron temor, pese a las circunstancias en las cuales estaban pasando. Ellos creían y sabían quién estaba junto a ellos. Nosotros también sabemos quién camina junto a nosotros. En el nombre de Jesús.